tardes, amigos de Tu Mundo Contable. Hoy tenemos el grato placer de entrevistar al doctor Leopoldo Sánchez, quien estará a cargo del curso del análisis y aplicación práctica de NIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28, Inversiones en Asociados y Negocios Conjuntos. El doctor Leopoldo tiene bastante experiencia en el tema de NIF y NIC, quien nos dará algunos alcances del temario que se va a desarrollar este 16 de octubre de 9 a 2 de la tarde. Enseguida el doctor nos va a dar algunos alcances de la importancia y lo que va a desarrollar este 16 de octubre. Doctor, ante todo agradecerle por la oportunidad de aceptar y dictar este curso tan importante para el área contable y también para las empresas, ¿no? En la toma de decisiones. Le doy el pase para que pueda explicarnos un poco del curso. Ok, entonces, como decía Hilton, digamos, vamos el sábado 16, vamos a ver dos NIF, ¿no? La NIF 10 y la NIF 28. ¿De qué trata la NIF 10? La NIF 10 trata de los estados financieros consolidados, ¿no? Entonces, y lógicamente, al hablar de estados financieros consolidados, estamos hablando de inversión de una empresa en otra empresa. Entonces ahí tenemos que distinguir que hay diferentes tipos de inversiones. Uno puede comprar acciones, ¿no? Pero no necesariamente estás dentro del alcance de la NIF 10, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, cuando uno compra acciones, puede haber varias posibilidades, ¿no? Una posibilidad es que, digamos, la empresa que compra acciones de otra empresa, con esa compra obtenga el control de la empresa. Entonces, si tiene el control, entonces esa inversión en acciones tendrá que regirse por la NIF 10, ¿no? Y por lo tanto nos llevará a la consolidación de estados financieros. En cambio, si la misma compra de acciones, ¿no? No da el control, pero da influencias significativas, porque la empresa A influye significativamente sobre la empresa B a raíz de la compra de sus acciones, entonces ya no estaremos en la NIF 10 y no estaremos en la NIF 28, ¿no? Será una asociada, o también, digamos, podrá ser un negocio conjunto que ahorita le explico. Ahora, si, digamos, si no tengo influencia significativa y compro acciones y lo que tengo es un control conjunto, entonces estaré dentro de la NIF 11, ¿no? Pero la NIF 11 nos indica que debemos llevar esas acciones por el método de participación, y el método de participación se encuentra en la NIF 28, ¿no? Pero, digamos, si invierto en acciones y no tengo control, no tengo influencia significativa y no tengo control conjunto, entonces tendré que aplicar la NIF 9, ¿no? Instrumentos financieros. Como verán ustedes, el tema de comprar acciones no solamente se rige por una sola NIF, sino va a depender de los elementos que les acabo de indicar. Ahora, si entramos a ver qué temas vamos a tocar sobre la NIF 10, ¿no? La NIF 10 trata sobre inversiones, y cuando una empresa A tiene el control de la empresa B, por lo tanto una relación de matriz subsidiaria, y, digamos, la NIF 10 me obliga a consolidar los estados financieros, ¿no? Es decir, que si hay una relación matriz subsidiaria, la regla general es que se tiene que consolidar estados financieros. Más aún, el modelo IFRS, digamos, tiene como premisa que el estado financiero principal para las IFRS o las NIF son los estados financieros consolidados. Pues ustedes revisan las NIF, van a encontrar en diferentes NIF que siempre se refieren a los estados financieros consolidados porque es el estado financiero principal. ¿Qué vamos a ver de la NIF 10? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver cómo funciona el modelo IFRS, como una introducción, ¿no? Después vamos a hablar de las inversiones, ¿no? Los diferentes tipos de inversiones, que un poquito me adelantaba a explicarles que yo puedo invertir en acciones, pero no todas las inversiones en acciones están sobre una sola NIF, sino va a depender de si tengo influencias significativas, si tengo control, etcétera, ¿no? Vamos a hablar de las inversiones en acciones que digamos, alcances tiene. Vamos a hablar también del objetivo, definiciones y alcance de la NIF 10, ¿no? ¿Qué significa control? Porque para que yo aplique NIF 10, la empresa A que ha comprado acciones de la empresa B tiene que tener el control, ¿no? Tiene que tener el control y el poder. Entonces vamos a explicar
qué significa tener el control de una empresa, qué significa el poder dentro del control de una empresa. Vamos a ver el modelo de control, ¿no? ¿Qué consiste el modelo de control? Vamos a ver las etapas de consolidación, es decir, cuando yo tengo que consolidar, ¿cuáles son esas etapas de consolidación, ¿no? Vamos a ver el procedimiento de consolidación, ¿no? En los procedimientos de consolidación vamos a ver, pues, oye, digamos, si la empresa A invirtió acciones en la empresa B y hay una relación de matriz subsidiaria, entonces la empresa A tiene en su cuenta inversiones un monto y la empresa B tiene en su cuenta capital el otro monto. Entonces, cuando yo consolido, tengo que eliminar la inversión de la empresa A con el capital que tiene la empresa B, ¿no? Y en esa eliminación puede ser que haya plusvalía, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se calcula la plusvalía y cómo se elimina la plusvalía dentro de un estado financiero consolidado. Que la plusvalía es cuando, digamos, la empresa A, al momento de comprar a la empresa B, pagó un monto mayor, digamos, a lo que, digamos, valdría teóricamente esas acciones, ¿no? Dentro del proceso de consolidación vamos a ver las eliminaciones, ¿no? Puede haber cuentas de ingresos, gastos que se eliminan, cuentas por cobrar, cuentas para que se eliminan. Vamos a ver cómo se hace las hojas de trabajo y consolidación, ¿no? Después, ¿cuándo se deja de consolidar? Cuando ya, digamos, no debo consolidar es cuando se pierde el control, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice la NIF 10 de cuando se pierde el control de la empresa y en ese momento se debe dejar de consolidar, ¿no? Después vamos a hablar de qué cosa es una entidad de inversión. ¿Por qué? Porque, digamos, la regla general es que, digamos, cuando una empresa tiene el control de otra, tiene que consolidar. Es la regla general. Pero hay excepciones, ¿no? Y una de esas excepciones es cuando digamos, la matriz es una entidad de inversión. Cuando la matriz es una entidad de inversión, entonces no consolida. Y vamos a ver por qué no consolida, ¿no? Y vamos a ver varios casos, ¿no? Varios casos, vamos a ver cómo se elaboran esos asientos de eliminación, ¿no? Porque, digamos, dentro de los asientos de eliminación también se tienen que eliminar las utilidades no realizadas. ¿Qué es una utilidad no realizada? Por ejemplo, si la empresa A le vende a la empresa B mercadería, ¿no? Si la empresa A le vende mercadería a la empresa B, se lo vende pues con un margen de ganancia, ¿no? Pero mientras la empresa B no vende esa mercadería a terceros, esa utilidad no se ha realizado, porque esa utilidad está dentro del grupo. Entonces esa utilidad no realizada hay que eliminarla, ¿no? Vamos a ver cómo hacer esas eliminaciones. Después subir un poquito más para ver los temas de la NI 28. La NI 28, digamos que es la NIF que se aplica básicamente se aplica a las entidades donde se ha comprado acciones, la empresa A compró acciones de la empresa B, no tiene el control, pero sí tiene influencia significativa, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosa es influencia significativa, vamos a hablar de una definición de qué es una asociada. Ahora, lo que hay que tener presente es que si bien la NI 28 se aplica a asociadas, ¿no? Pero también el método de participación que está en la NI 28 también se aplica a los negocios conjuntos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué significa influencia significativa. Por ejemplo, para ver qué significa influencia significativa, que hay un valor cuantitativo, ¿no? ¿Cuál es el valor cuantitativo? Se supone que cuando la empresa A compra acciones de la empresa B, tiene influencia significativa si es que tiene una participación en las acciones de B del 20% más, ¿no? Es decir, basta que yo tenga más del 20%, implica que tenga una influencia significativa y por lo tanto tendría que aplicar el método de participación para registrar las acciones, ¿no? Es decir, la NIF 10, la NIF 28, lo que me obliga es que las acciones que yo tenga de mi asociada no la puedo registrar pues de cualquier forma, ¿no? Tengo que seguir el método de participación, ¿no? ¿Y en qué consiste el método de participación? El método de participación consiste en que, digamos, si la empresa A compra acciones de la empresa B, ¿no? En todo momento, la empresa A tiene que llevar, si tiene el 20% de las acciones de B, en todo momento en 50 inversiones debe representar el 20%. ¿Eso qué implica? Que si la empresa B, por ejemplo, tiene utilidad en un año de 1 millón de soles, significa que a la empresa A le corresponde el 20% de ese millón. 20% de ese millón sería 200.000. ¿Qué implica el método de participación? Que esos 200.000 de utilidad lo tiene que reconocer
independientemente que la empresa B declare dividendos o no declare dividendos. Es decir, tiene que reconocer esa utilidad, ¿no? Por eso se llama método de participación. Es decir, si la empresa B tiene 1.000.000 de utilidad y la empresa A participa del 20%, entonces la empresa A tendrá que hacer un asiento bajo el método de participación, cargando a inversiones, ¿no? Y abonando una cuenta de ingreso, ¿no? Cuentas de 36 del plan contable, ¿no? ¿Por cuánto? Por 200.000. Claro, usted me dirá, oye, pero si la empresa A todavía no ha recibido dividendos, lo que pasa es que la recepción de dividendos se trabaja de otra forma, ¿no? Es decir, más bien cuando se reciben los dividendos en efectivo, ahí ya no se registra un ingreso, sino más bien se ingresa a la caja y se rebaja la cuenta de inversión, ¿no? En eso, en términos generales, es lo que consiste el método de participación. Ahora, ¿cuándo se descontinúa el método de participación? Bueno, lógicamente se descontinúa cuando ya dejó de tener influencia significativa sobre la empresa, ¿no? Es decir, si yo compré el 20% de las acciones en el año 1 y lo mantengo esa inversión durante 3 años y en el año 4 vendo la mitad de las acciones que tenía, entonces solamente me va a quedar con el 10%. En ese momento ya no tengo influencia significativa y en ese momento de descontinuar el método de participación, ¿no? Y también hay una evaluación de pérdida por deterioro. Es decir, hoy yo puedo tener inversiones en una asociada, pero digamos, aparte de aplicar el método de participación, esas acciones pues, se pueden deteriorar. Entonces el deterioro no se hace pues con la NIS 9, a pesar que digamos son acciones, el deterioro se hace de acuerdo a como me indica la NI 28. Y la NI 28 básicamente lo que me dice para registrar y calcular el deterioro de una inversión bajo el método de participación, es decir, bajo la NI 28, tengo que recurrir a la NI 36, que es la NI de deterioro de activos, ¿no? Y lógicamente vamos a ver algunos casos, cómo se hacen los asientos, cómo se hacen algunos cálculos, y digamos, en eso va a consistir el curso del sábado 16. Entonces, si ustedes quieren saber más de este tema, pues se tienen que inscribir en el curso, ¿no? Gracias, doctor Leopoldo. Muy, muy claro los puntos del curso, interesantes, ¿no? Porque ya muchas empresas están haciendo inversiones en otros países, ¿no? Sí, Entonces ya necesitan consolidar su información financiera y bueno, para poder saber cómo hacerlo, pues este curso nos va a ayudar mucho, ¿no? Para poder tener claro y hacer un buen trabajo para la gerencia que les va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, incluso Hilton, no solamente que inviertas en otros países, puedes invertir comprando empresas acá dentro del país y tienes que aplicar este método, ¿no? sí, exacto. O sea, sirve para tanto acá en Perú, ¿no? Inversiones peruanas y también en el extranjero, ¿no? Claro. O combinación de ambas también se pueden dar, ¿no? O Sí, sea, puedo tener inversiones acá en el Perú, inversiones afuera, ¿no? Es decir, y tengo que aplicar pues estos temas, ¿no? sí, ahora también se dan viceversa, doctor, porque por ejemplo hay matriz que son de extranjeras y invierten acá en Perú, en varias empresas, ¿no? Claro, yo te comento algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, digamos, se hacen consolidaciones parciales. Por ejemplo, hay una matriz que queda, por ejemplo, en Inglaterra, pero digamos, tiene varias empresas acá en el Perú, ¿no? Y no la tiene como inversiones en cada empresa, sino la tiene a través de una holding en el Perú. Entonces, ¿cómo se hace acá? La holding peruana consolida las empresas peruanas y una vez consolidado ese estado financiero consolidado a la holding peruana, se le envía a la holding de Inglaterra, que es su matriz principal. Y ahí la matriz principal de Inglaterra consolida con las otras empresas que tienen otros países del mundo, ¿no? Sí, exacto. Muy interesante el curso. Yo le agradezco, doctor, por aceptar la invitación y bueno, invitar a todos los seguidores y los que están también participando ya en este curso y esperarlos este 16 de octubre, ¿no? Para este curso dictado por el doctor Leopoldo. Muchas gracias al doctor Leopoldo y a todos los amigos que nos siguen siempre en nuestras entrevistas y será hasta la próxima oportunidad. Gracias, Ok, doctor. ok, mucho gusto, nos vemos. Gracias.